relación que tenía mucho que ver con el perímetro, es decir, con el tamaño. Un sólido es grande, va a tener un perímetro también grande de unión con la burbuja. Si un sólido ya es muy pequeño, su perímetro igualmente va a ser pequeño, ¿no? Y eso tiene relación con la ecuación que vemos de la fuerza. Mientras más pequeño sea este perímetro, que entre paréntesis, la fuerza va a ir bajando de intensidad, ¿no? Vamos a tener menos dinas. El valor central, que es la energía superficial, baja con el reactivo un poco. Quién sabe, hasta la mitad llegue, ¿no?, a descender de su valor normal. Pero ya se mantiene constante y va a depender mucho de este perímetro para el contacto. El seno del ángulo también es una cantidad fija y es entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1, así que eso no altera mucho al valor de la fuerza. Lo principal va a ser el área. Con esto podríamos afirmar que un sólido gigante, hablamos de un centímetro, es fabuloso el tamaño de un centímetro para flotación, ¿no? Un sólido de 1 centímetro se puede pegar a la burbuja, porque son burbujas de 2, de 3, de 4 centímetros. Y un sólido de 1 centímetro pues se va a pegar y su perímetro va a ser 4 centímetros, ¿no? 4 lados. 1, 1, 1 y 1. Hacen 4 centímetros de perímetro, de contorno. Y eso le va a dar a la fuerza, ahí nada más, en función de eso ya tenemos fuerza 4 dinas. Hasta ahí ya van 4 dinas. Más la energía superficial, que puede ser 50, 60, 70. Por el seno del ángulo pongamos que está entre 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Entonces hablamos como más allá de 200 a 300 dinas de unión. Y eso ya va pasando a nivel macro, ¿no? Ya no es a nivel de unidades pequeñas, sino va haciéndose ya a nivel macro, porque 200 a 300 dinas ya son casi, hablar ya de newton, metros cuadrados, ¿no? Ese tipo de unidades. Entonces, un sólido muy grande genera fuerzas de unión también muy grandes. Un sólido muy finito, muy pequeño, exageradamente pequeño, tiene un perímetro tan pequeño que eso puede ser uno de los problemas para que no suceda la flotación. Se puede desprender este sólido por ser tan pequeño. Su fuerza no va a ser lo suficiente y no resiste a los choques, ¿no? Puede chocar con otro sólido y ese choque puede ser tan grande para esa pequeña unión que lo saca, lo despega de la burbuja, ¿no?, y queda ahí otra vez el espacio libre para cualquier otro sólido. Bien, en las burbujas, entonces los sólidos se van a pegar en función de qué cosa tienen como unión, que es el reactivo, el que jala y los une a las burbujas, ¿no? Un reactivo que tenga actuación más pequeña o que tenga actuación más fuerte va a depender de la cadena hidrocarbonada. Si la cadena es más larga, el reactivo va a actuar con mayor fuerza de unión, genera un ángulo más grande. Y eso le hace variar pues un 5%, 10%, 15% más, ¿no? El máximo sería que llegue a 90 grados, ¿no?, de acuerdo a la fórmula. Vean, de acuerdo a esta fórmula, si llega el seno a 90 grados, todo esto se convierte en 1. Si el ángulo es la mitad, 45 o 50 grados, este seno está también por ahí, ¿no? 0,5, entonces la fuerza se hace mitad. Entonces es conveniente tener un mejor ángulo que duplicaría la fuerza de unión. Los ángulos que se van a dar entonces se van a notar por la forma como están los sólidos pegados a las burbujas. Un sólido apenas haciendo contacto nos genera ángulos muy chiquitos. Cuando ya comienza a hundirse, entre comillas, un poquito más, entonces ahí se va generando automáticamente, ¿no?, un ángulo entre esa parte del sólido que está justo ahí donde se está hundiendo. Como es lógico ver, ¿no?, si un sólido se une, va dibujando una línea de salida.
Podríamos intentar aquí verlo con, a ver quién está entrando, Víctor Jordan Gavidia, se interrumpen. Intentemos aquí dibujar a través de una de estas formas, con esto, ¿no? Un sólido que tenga más o menos esta forma, ¿no? Es el sólido que se va a ir a pegar acá, a la burbuja. Mientras más se hunda, podría darnos, aquí vamos a insertar esta forma. Vamos a pintarle de un color distinto. Aquí miren, estaríamos viendo la burbuja y está pegado este sólido de color chocolate rojizo, ¿no? Se estaría metiendo un poco, ¿no? Estaría metiéndose un poco. Y entonces ahí ya nada más, de acuerdo al dibujo, ¿no? Que está un poco caprichoso el dibujo para ver que se va a formar ahí un ángulo, ¿no? Y vemos ahí que el ángulo está clarísimo, que va a tener esa ubicación, ¿no? Esa ubicación por un lado, y por el otro lo que va generando el sólido con la misma burbuja en su punto de cruce, ¿no? Que sería este de acá. Esto, ¿no? Aquí habría un ángulo que se va formando. Ponemos colores. Entonces aquí hay, como vemos, un ángulo que se va formando. Lógico que los minerales son irregulares en su forma, ¿no? Pero van dejando siempre esa forma. Y aquí en el otro lado, en el opuesto donde está marcado el ángulo, vemos ahí que podríamos prolongar esta parte del mineral justo en el choque con la burbuja, y también podríamos acá hacer una línea entre el punto de cruce de mineral y burbuja y como tangente a la burbuja, ¿no? Y nos genera un ángulo que va a ser igual que por este lado, ¿no? Más o menos, de acuerdo a la figura. Pero si el mineral se introduce más, ¿no? Si el mineral se introduce más, estaríamos haciendo ya algo más caprichoso, ¿no? Como por ejemplo, si se introduce más, podría el mineral hacer algo que correspondería más o menos así. Pinto, no pinto este color. Bien, si el mineral se pudiera meter un poco más de lo que está aquí en la figura, ¿no? Entraría más hacia acá. Entonces,
Esto nos va a dar un ángulo más grande, miren, lo voy a correr. Esta figurita está un poco más... ya, vamos a salir de acá para que cuadre esto. Más o menos acá. Sigo dibujando el mineral. Bien, nos quedaría más o menos en esta forma, ¿no? Vean ahí el mineral está más o menos incrustado, ¿no? Imaginemos que está incrustado. Entonces, el ángulo que se estaría formando, como vemos, por este lado, el lado izquierdo del mineral que se ha metido un poco hacia la burbuja, hace un ángulo formado por esta tangente que va por la burbuja, que sale así, como el cursor, y este ángulo que saldría acá, desde este punto, siguiendo la superficie de este mineral, y nos da un ángulo, como vemos, alrededor de 90 grados. Esto le estaría haciendo un reactivo muy fuerte. Del otro lado igual, ¿no? Vemos aquí parte, esta parte del ángulo, y hacia abajo aquí estaría también abriéndose en ese sentido. Por lo tanto, el ángulo también estaría bordeando los 90 grados. Pero si el mineral es introducido apenas, ¿no? Si el mineral es introducido apenas, podríamos estar hablando de que apenas va introduciéndose. Por ejemplo, va introduciéndose así. Vamos a girarlo esto aquí. ¿No? Se introduce más o menos en esta forma. Algo falla con el PPT. Y si se introduce así, los ángulos que estarían formando son más pequeños a 90 grados, ¿no? Algo por ahí más o menos. Pero cuando se introduce bastante como esto, no hay pierde, sale 90 grados la unión que existe. Y lógicamente, si el mineral solamente choca, está ahí, no hace ningún contacto, pues la línea de unión ahí se va a pasar de frente, no se forman ángulos. Bien, eso conversábamos la clase última. Hicimos un cálculo para determinar con un mineral que nos generaba un perímetro, la cantidad de dinas que disminuía por el dato de la energía superficial y el ángulo formado de 60 grados, ¿no? También vimos el cálculo para ese pequeño sólido. ¿Qué burbuja necesitamos para que ese sólido pueda ser elevado, para que pueda ser subido sobre la burbuja hasta la superficie? La ecuación que gobierna esto lo tenemos aquí arriba. El volumen de la burbuja, es decir, el tamaño más pequeño de burbuja para que pueda subir a ese sólido. Si tenemos una burbuja más grande que esta, pues lógicamente lo sube a ese sólido y a muchos otros más, ¿no? Porque tiene suficiente capacidad, tiene mucha área superficial para que se peguen muchos minerales. Pero para uno solo, vemos el caso de uno solo, necesitamos saber cuál es el volumen de ese mineral solo, de esa partícula sola. Sería el volumen de ese mineral. Y la diferencia de densidades entre el sólido que va a flotar, esta densidad, menos el líquido que lo contiene. Si hablamos de un sólido, por lógica estamos en agua. Si hubieran millones de sólidos, eso ya no es agua pura, ¿no? Eso es una pulpa. Muchos sólidos y agua, ¿no? Lo que ocurre ya en una planta concentradora. Bien, hicimos los cálculos para ese pequeño sólido de 70 micras y nos dio que la burbuja iba a tener un tamaño de 170 micras, ¿no? Aproximadamente. Como vemos es 170 micras, entre malla 150 y malla 100. Es un sólido que todavía es flotable. Estos tamaños todavía flotan, no son muy grandes.
También veíamos la fuerza que tiene esa burbuja que hemos calculado, volumen B, esta ya la calculamos, pero ¿qué fuerza tendría para subir a ese sólido? Y la ecuación que le corresponde tenemos aquí también, es el volumen de la burbuja por la gravedad, se va a vencer la gravedad al momento de levantar a ese sólido, y el empuje que genera esta diferencia de densidades. La densidad del fluido, en este caso hablamos solo de un sólido, es agua, nada más lo que acompaña a ese sólido, y la densidad del aire, que va a estar en la burbuja. Entonces, esa diferencia nos va a dar más o menos el valor que si calculamos empuje, vamos a llegar a esa misma ecuación, ¿no? Bien, reemplazando los datos, llegamos que la fuerza para levantar ese pequeño sólido es de estos decimales, ¿no? 0,00 dinas. No se necesita gran fuerza para llevar a ese pequeño sólido hacia arriba. Para la densidad del aire hay tablas como estas, y estuvimos haciendo estos cálculos para 30 gramos de mineral, ¿no? Para 30 gramos de mineral. La respuesta de esto fue 1,875, y ustedes hicieron ahí los cálculos, o todavía no los hacen, y vamos a chequear esto, ¿no? Ahora tenemos ya no una partícula, sino son 2 millones, y es un número relativamente muy pequeño, ¿no? Dentro de un molino de planta concentradora, 2 millones de partículas, pues es nada, ¿no? Eso es nada. 2 millones de partículas sale, vean la respuesta, ¿no? De 1,8 gramos, ni siquiera 2 gramos de mineral, y salen 2 millones de partículas de tamaño 50 micras. Podríamos hacer ahí una regla de 3, ¿no? Para 1 gramo hay 2 millones de partículas. Entonces, si hablamos de toneladas, de miles de toneladas, 300,000 toneladas, que son las plantas grandes del país, la cantidad de millones de partículas que están ahí moviéndose. Es una cantidad bastante grande, y no hay espacio en el papel para anotar la cantidad de ceros. Son demasiados ceros. Bien, calculemos entonces el peso de estos 2 millones de partículas. Ya la respuesta está acá, es 1,875. Y a ver, vamos a ir calculando ustedes ahí en sus apuntes. Los demás cálculos van a ser hechos por ustedes. Yo tengo ahí la respuesta, pero ustedes lo tienen que ir haciendo y lo vamos chequeando si es que está bien el cálculo que van realizando. Así que manos a la obra, su lapicero ahí, su calculadora lista, y van haciendo los cálculos. Bien, calculemos el peso de una partícula, de una sola. Siempre considerando que es un cubo, entonces tomamos 50 micras como el lado de ese cubo. Acá están las 50 micras traducido hacia centímetros, 0,005 centímetros. Esto elevado al cubo para dar el volumen. Con esto tenemos el volumen de este cubo. Y si multiplicamos por la densidad de este material, que es 7,5, este es un dato, entonces tenemos con eso 9,375 por 10 a la menos 7 gramos, ¿no? Esto es el peso de una partícula, nada más de una sola partícula. Bien, si tenemos el peso de una partícula,
y nos preguntan por 2 millones de esas partículas, ¿no? Ahí armamos una regla de 3. Una sola pesa 9,375 por 10 a la menos 7 gramos. 2 millones, ¿cuánto pesarán? Hacemos esa regla de 3 y la respuesta va a ser 1,875, ¿no? Entonces acá está la regla de 3. Una pesa esta cantidad de gramos, entonces los 2 millones, ¿cuánto pesarán, no? Y la respuesta es 1,875 gramos. Tenemos una burbuja de 2 centímetros de diámetro, ¿no? Es una burbuja convencional de las que hay en plantas concentradoras. Esta burbuja que está rodeada de muchas, muchas otras del mismo tamaño y de tamaños diversos, eh, va a estar cubierta solamente el 25% de toda su superficie, una cuarta parte. Y lo que vamos a considerar para el cálculo es que van a ser igual, seguimos con los cubitos, va a ser galena, y estos cubitos tienen un tamaño de 90 micras, cada lado 90 micras. Bien, con esa información podríamos calcular cuántas de estas partículas de galena estarían cubriendo a la burbuja de 2 centímetros de diámetro. Bien, eso es lo que vamos a realizar. A ver, nos ubicamos bien qué es lo que queremos hacer, qué cálculo vamos a hacer y si estamos entendiendo el problema, ¿no? La pregunta va para Carlos Alejandro Álvarez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a calcular? Carlos Alejandro te estaba preguntando sobre el enunciado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a calcular? De repente no tienes audio ahí. Entonces, por el chat me está respondiendo de que vamos a calcular el número de partículas. El área de cada partícula, profesor. Listo. Ya sabemos, el fin es calcular el número de partículas, ¿no? Como lo dice el mismo enunciado. Queremos llegar allá, al número de partículas. Fijemos los pasos. Recuerden que todo lo debemos planificar, qué queremos hacer, qué tenemos a la mano que nos pueda servir y luego veremos qué necesitaríamos más, ¿no? ¿Qué herramientas más para poder llegar a lo que estamos mirando como fin, ¿no? Es decir, como nos armaríamos acá un diagrama de flujo, ¿no? Ahorita tenemos un enunciado, tenemos una burbuja, tenemos su tamaño, sabemos que va a estar cubierto solo un cuarto de su área superficial y el punto es hacia los cubitos de galena de tamaño 90 micras, cuántos se van a pegar. ¿Cómo vamos planificando? ¿Qué cálculo tenemos que hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, o de repente lo ponemos ahí, hacemos un diagrama para más o menos con flechitas indicar cuál va a ser nuestro cálculo. La forma como se ingenie cada cual lo planifica en su cerebro, ¿no? Y comienza a resolverlo. Bien, la manera como lo pueden enfocar ustedes puede ser ABC o quién sabe lo vean desde otro punto de vista y hacen 1, 2, 3, ¿no? Pasos así, o pasos X, Y, Z, pero que no necesariamente van a seguir todos el mismo camino. Esto se puede resolver de formas distintas. Ok,
esa era la pregunta que estábamos ahora entonces remarcando. Y veamos cómo ustedes lo van planteando y ahí en sus apuntes, me imagino que ya están ejecutando el plan que tienen. Vayan haciéndolo, calculen. Y una vez que calculen ahí, si lo están haciendo en computadora, luego presentan eso que han hecho, esos cálculos, o le toman fotografía, le toman una vista al papel, al cuaderno y lo presentan. La foto la suben, la ponen la ponen ustedes ahí en pantalla de su laptop o computadora o del celular, y abajo donde dice presentación, ahí ponen ventana, la ventanita, y le hacen clic a la ventanita y se presenta, ¿no? Para mirarlo. Para hacerla más más interesante esto, el que lo tenga listo, lo presenta ahí y vamos a ir sumando adicionales, ¿no? Es decir, puntos adicionales. Si fuera otros momentos estaríamos sumando chelas, un par de Ingeniero, chelas cada que acierten. Sí, dime. eh, Víctor. el número de partículas es 155.135. Preséntalo para chequear tu cálculo. Ya anoté el número que has calculado. A ver, Víctor, tómale fotos, algo así, y lo presentas. ¿El cálculo lo has hecho en tu cuaderno? Sí. Entonces sácale una foto a tu cálculo y lo cargas a la pantalla. O de la misma pantalla que tienes ahí, ponlo en pantalla, pásalo a la pantalla. ¿Estás en computadora, laptop? ¿En qué le estás haciendo? Computadora. Ya, entonces, esa foto súbelo a esa foto para que la observes ahí en pantalla. Sí recibiste las indicaciones de cómo presentar documentos, ¿no? ¿Les capacitaron en esa parte? Es lo que escuché. Mientras va haciendo eso, Daniel Alexander, ¿les capacitaron de cómo manejar estas herramientas? Daniel. Sí, ingeniero. Ah, ok, entonces ya están de sobra entrenados. Ingeniero, Sí, dime que me... saqué 38.765,43. Ya estamos en dilema, entonces, ¿tienes otra respuesta? Sí, le puedo tomar, Igual, porque ¿sí? yo le hice un cuaderno, ingeniero. Le voy a tomar foto, ¿ya? Aunque ahí se ve medio Te raro. tomas fotos y de ahí Ya. lo subes. Ya. Calcular. Ay, me falta. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dime, Víctor. El cubito de la partícula que se impregna a la burbuja es solo el área de un lado, ¿no? ¿Verdad? Se O pega solo por todo... una cara, nada más se pega, pues. Ah, ya, gracias. Consideremos que solo se pega una cara. Ingeniero, disculpe, el número, Sí, calcular el número de partículas, yo he sacado el número de cubitos. Porque pide el calcular el número de partículas, ¿verdad? claro, el número de cubitos. Sí, Ah, eso el número es. de cubitos. Ah, ya, El sí, número sí. de cubitos. Ya, listo, genial. Ahorita le tomo.
El hombre. Mientras van calculando y haciendo. Ingeniero, ¿se lo envío a su correo o lo presento aquí? No, para que lo presentes. Ya, ¿cómo se presenta? Ya, toda tu pantalla. Igual hagan de cuenta que van a salir a la pizarra. Ya. Espere, voy a abrir acá está. Ingeniero, usted tiene que dejar de presentar para que la otra persona pueda presentar. Sí, me avisan al momento. O voy a dejar de presentar para que quede listo. Ingeniero, ¿ya se puede ver? Sí se puede, vamos a hacerlo todos juntos, sí se puede. No, yo ya lo puedo visualizar. Yo lo veo, voy a dejar de presentar el mío. Espera un momentín. Ya se puede, ya se ve a qué mía. Sí se ve. ¿Estás viendo mi Word o el...? Sí, se ve tu Word. Ay, chévere. Es que yo no puedo ver lo que estoy presentando. Ay, ya lo vi. Ingeniero, disculpe. Sí, A mí me sale otra respuesta. A mí igual. Ingeniero, a mí también me sale diferente. Ingeniero, a mí también me sale otra respuesta. Uy, ya estamos en líos. ¿Están viendo la presentación de Akemi? Yo no la veo. Estábamos viéndolo, ingeniero, pero ya se desapareció. Yo no la veo. Usted, ingeniero. Sí. A ver, yo ya dejé de presentar, pero no veo la de Akemi. En el nombre de Akemi, haga doble clic, ingeniero, en la parte de donde sale su foto. Ponga a fijar pantalla. Está en pantalla, pero no aparece el... Aquí apareció. A ver, Akemi, explícanos lo que has hecho. ¿Lo ven todos? No se ve, ingeniero. No se ve. Vayan al nombre de Akemi en la lista y ahí hagan doble clic en donde está su presentación. No nos aparece, Pati. Sino que deje de presentar y que vuelva a presentar. Yo me parece que la pantalla. Doble clic en el nombre de Akemi. Vayan a personas y busquen Akemi.
Hay y dos ahí van a Akemi. encontrar dos. Y hay Van a dos. haber dos. Ya, ahí en una está su presentación y en otra está normal. Y en donde está su presentación le Le estoy dan a dando fijar. doble clic y nada. A ver, fija pantalla. No. No, no Sí, está ahora sí. presentando. Ya está. Ay, ni que fuera En el difícil. primero, Ceylan, en el primero. Sí se vean lo que dice Patti. Ah, ya, ahora Hagan sí caso. ya lo vi. Sí, ahora sí. Ya están todos, ¿lo ven? ¿Algunos les falta? No, sí se veía. Ahí donde está, Sí se ve, sí se ve. donde estaba antes la fotografía de Akemi, ahí en ese mismo sitio está. Sí, ya se ve. ¿Lo ven del tamaño grande? Sí. Ah, ok. Ya. A ver, Akemi, explícanos entonces. Ya, ingeniero. El área de la superficie es la que tenemos que ya primero, que es 4 por pi al radio. Y eso, 4 pi va a ser, radio es diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ahí nada más simplificamos 4, y el diámetro nos lo ha dado en el problema, que es 2 centímetros. Entonces, eso le elevamos al cuadrado. Entonces, pi por 2 centímetros al cuadrado me salió 12,56 centímetros al cuadrado. Ahora, dijo que era el 25%, por ciento, ¿no? De toda su área, sí. De toda el área, pues eso multiplicamos y nos sale 3,14 centímetros al cuadrado. Ahora, Pi. sí. Ahora, un cubito, 90 micras, dijo. Sí, Entonces, 90. el área de la superficie va a ser el lado de un cubito, el área del cubito va a ser lado al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, solamente cogemos una cara, que es ya, y obviamente que acá está en micras, ¿no? Tenemos que convertirlo a centímetros. Entonces, 90 por 10 a la menos 4 centímetros, ya sería al cuadrado. Luego, desarrollamos, ¿no? Y nos sale 8,1 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados. Entonces, si un cubito, porque hemos sacado solamente de un cubito, vale 8,1 por 10 a la menos 5 centímetros, X cubitos, lo que habíamos sacado acá, ¿no? En el área de la superficie, 3,14 centímetros cuadrados. Entonces, para saber la cantidad de cubitos que vamos a tratar en este caso, ¿no? Y son el resultado que le había dicho. Está bien. Ok. Está bien. Ok. Bien, entonces lo que ha hecho Akemi es hacer el cálculo para el área de contacto. Le salió 8 por 10 a la menos 5. El área de la burbuja lo calculó 4 pi r cuadrado. Radio 1, ¿no? Que siempre se ha sentido desconcertado. El área cubierta, entonces va a ser solamente 4 por el 25%. Y el número de partículas que van a estar pegadas a la burbuja va a salir entonces de esa regla de 3, ¿no? 38.785. Bien. Preguntas y respuestas, consultas y dudas. A ver. Ingeniero, en ese caso no se tendría que trabajar. Quería hacer una consulta. Si en ese caso se podría trabajar con volúmenes para ver la cantidad de cubitos que están dentro de la partícula.
Dentro de la burbuja, perdón. También se pueden usar volúmenes para saber cuántos están ahí, ¿no? Pegados, cuántos de esos volúmenes están pegados a la burbuja. Pero finalmente el volumen de cada una de esas partículas, como tiene forma de cubo, van a estar pegadas las caras, ¿no? Es decir, el cuadradito va a estar pegado a la burbuja. Entonces, una de las formas es saber cuál es el área de cada cara que se pega y desde ahí se puede armar ya la regla de 3, ¿no? Para saber cuántas caras estarán pegadas a la burbuja. Habían resultados distintos en número. Probablemente haya por ahí algo que no tomaron en cuenta. Pero esta es una de las formas, ¿no? Que se puede llegar al cálculo. Recuerden que todo esto lo podemos ir haciendo para que quede fácil de introducir nada más datos o variables y el cálculo estaría ahí, ¿no? Como es la tendencia en la facilidad que se tiene de herramientas de cálculo, en las empresas ya no quieren tardarse ahí que los ingenieros, la gente que hace cálculos, se pongan ahí a darle y a darle a las teclas de la calculadora, ¿no? Entonces ahora ya es más simplificado todo eso y lo hacen con Excel o con cualquier otro método para hacer cálculos, usando fórmulas o haciendo cálculos y que luego se replican, ¿no? En Excel sobre todo se puede replicar un cálculo muy, muy fácil. Se cambia nada más en una casilla, se cambia valores y eso se hace que sea la variable, ¿no? Y se va calculando para cualquier otra situación, moviendo solo esa variable. Y ya no hay que estar usando la calculadora a veces, ¿no? El resultado va a salir directo. Entonces, todo esto vayan introduciéndolo dentro de su libro de Excel, ¿no? Todos los cálculos. Estos de acá están bastante simples. Y si se tiene que llegar a cálculos más difíciles, pues ya les voy otra vez repitiendo, ¿no? Primero tenemos que ir por el primer peldaño antes de pasar al segundo. Entonces es importante saber la base, tener bien sólida la base y luego lo demás lo vamos a hacer fácil porque con una buena base podemos construir arriba. Con una mala base se nos cae lo de arriba, ¿no? Así que lo mejor es tener bien claro los puntos elementales, ¿no? Que es una burbuja, cuánto se pega, con qué fuerza, calcular tamaños y todo esto. Ya después, cuando se tenga que sacar conclusiones, pues será fácil para nosotros que manejamos cálculos bastante primitivos, ¿no? Calcular esto es bastante primitivo, no necesita ecuaciones complicadas, diferenciales, ni tener tampoco sistemas de cálculo muy complejos. Estamos haciendo lo elemental, pero esto va a servir luego y cuando esté en una planta, alguien de ustedes que esté por ahí va a decir, y con esos cálculos básicos, ahora sí se proyecta y decide para cosas complejas en planta. Pero si no tienen idea de qué es una burbuja, qué fuerza se pega, van a estar en duda si usan este reactivo, el otro, solamente estarían dejándose llevar por costumbres, ¿no? Como en esa planta usan siempre eso, pues hay que seguir usándolo. Lo que significa que nunca van a mejorar nada, nunca van a cambiar porque no tienen la fuerza atrás que les diga, cámbialo, hazlo, tú puedes hacerlo, si sabes cómo, modifica, cambia fuerza de unión, modifica diámetros, cambia contornos, perímetro, cambia, lo que significa cambiar molienda y todos esos puntos, ¿no? Con esa seguridad se puede tomar decisiones. Si no hay la base, mejor que lo haga otro, esperemos de que otro decida y lo haga, entonces el otro va a ser el jefe finalmente, ¿no? El otro va a ganar más dinero, el otro se lleva todos los méritos. Entonces la recomendación es ustedes en todo lo que hagan, no solo en este curso, no solo en que trabajen en concentradores, en lo que hagan. Si a ustedes les gusta la cocina, pues saben de los ingredientes para que dé un resultado, un plato mejor presentado, más rico, más vitamínico y todo lo demás, ¿no? Si alguien no tiene idea y quiere cocinar,
pues va a fracasar, ¿no? Le va a salir cualquier cosa menos una buena presentación de comida. Entonces, en todo, firmes en su base, firmes en los conocimientos que son los básicos, los primordiales. Los demás caen solitos, los demás van a caer solitos. Bien, tenemos entonces que hay 38.000 partículas que van a estar pegadas a esta única burbuja de 2 centímetros, ¿no? Estamos calculando con una sola burbuja y minerales que estarían ahí solo para esta burbuja, ¿no? Y todos serían galena. Ya en los casos reales, pues no es así, ¿no? Y la galena no está sola, la galena está rodeada de muchas otras partículas, que algunas también van a tener esa tendencia a unirse a la burbuja y otras no. La mayoría no. Ahí hay una competencia entonces que justo por el movimiento que hay dentro de la celda, las partículas que no se van a unir a la burbuja están ocupando espacios. No están pegadas, pero están ocupando espacios. Entonces, cuando viene por choque una galena, encuentra un mineral ahí, ¿no? Y le quita oportunidad
85. Ya, ingeniero, en mi resultado salía 38.783.95. O sea, Sí. me quedaría con 38.784. 84, exacto. Ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Ok. Como ven, va a ser difícil que todos coincidan. Algunos cortan los decimales en 1, en 2, en 3, y eso hace que finalmente el resultado cambie tal vez en una partícula o dos. Bien, regresando a esta pregunta, ya tenemos a la burbuja con esta cantidad, 38.780 y tantas partículas pegadas. Pregunta es, ¿esa burbuja, si está en una celda de flotación, subirá, flotará, llevará a las 38.000 partículas hacia arriba? Y esto nos lleva pues a hacernos preguntas paralelas, ¿no? La burbuja en su camino hacia arriba, como tiene 38.000 partículas, de repente pesan mucho. Tal vez pesan demasiado y la burbuja, por más que quiera subir, o por más que la misma pulpa lo lleve hacia arriba, pues pesan tanto, esta cantidad de 38.000, que lo van a hacer que la pobre burbujita se vaya hacia el fondo, ¿no? Y si baja más, se va a reventar. Si llega hacia la parte alta, significa que la burbuja tiene suficiente fuerza de levantamiento para llevarse a todas esas 38.785 sólidos. Bien, con todas esas especulaciones que podríamos pensar ahí, entonces la pregunta, ¿la burbuja flotará? La respuesta puede ser si flota, o la otra respuesta es no flota. Ahí no va a haber respuestas intermedias, ¿no? Que quién sabe flote, tal vez flote, quizá flote, vamos a ver, hay que rezar si flota. ¿Flota o no flota? Pero para esa respuesta tenemos que basarnos en algunos cálculos. Hay que calcularlo. Bien, una orientación de cómo podemos enfocar este asunto. Ya tenemos el número de partículas que están en esta burbuja. Bien, para que la burbuja flote, significa que no se van a desprender. Deben tener una fuerza que no permita que el sistema que está ahí moviéndose lo desprenda. Igualmente, cuando la burbuja sube con una fuerza de levantamiento, lo que están haciendo estos 38.785 sólidos, que va por gravedad hacia abajo, fuerza mg, es mg esa fuerza hacia abajo, y ahí nos permite hacer la comparación, ¿no? Mg contra la fuerza de levantamiento. El que gane, ese será el destino de la burbuja. Si gana la fuerza de levantamiento, es más grande, entonces la burbuja los lleva a todos los sólidos arriba. Si los sólidos pesan más, la burbuja, aunque tenga una fuerza de levantamiento, pero no es suficiente, y se va al fondo y revienta. No flotará. Bien, calculamos entonces en base a ese plan, ¿no? ¿Quién gana, mg o levantamiento? Bien, lo calculamos. Igual una vez que lo tengan, lo van a presentar.
Siempre mantén la distancia. Encontrado la masa de la galena con la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Ya. Como ahí la partícula de la galena me dicen que es la arista es 90 micrómetros. Sí. Entonces el volumen, ya pues entonces a centímetros sería, la arista sería 9 por 10 al menos 3 centímetros cúbicos. A todo eso elevado al cubo. Ya. Ya, y por la densidad de la galena aquí es 7.5 gramos por centímetro cúbico. Entonces me sale la masa de la galena aquí es 5.467 por 10 al menos 3 gramos. Ya. Ya, entonces como sabemos que la galena es un mineral y el peso siempre apunta hacia abajo, entonces el peso es igual a masa por gravedad. Ya. Ya, la masa sabemos que es 5.467 por 10 a la menos 5 por la gravedad, que lo he puesto 10, para este caso lo he sumido 10. Entonces saldría 5,476 por 10 a la menos 5 gramos por metros sobre segundos. Ya, ahora el número de partícula es eso me faltaba nada más. No sé si Akemi me lo puede decir cuánto salió para comparar. El número de partículas es 38.785. Ya. Ya, y lo cual el peso de la galena me saldría de toda la cantidad de partículas me saldría 2.12 gramos por metro por segundo al cuadrado. Ya, ahora ahora calculamos eso es la fuerza que apunta hacia abajo de las partículas de mineral. Ahora la fuerza de levantamiento de la partícula, que es igual a la velocidad de la burbuja por gravedad, por la diferencia de la gravedad del mineral menos el medio, que es agua. Entonces, como me dan el radio de la partícula, calculo el volumen de la burbuja, que sería 4πr cuadrado. No, perdón, el volumen de la burbuja sería 4/3 de pi r al cubo. Reemplazando el radio de la burbuja, entonces el volumen de la burbuja me sale 4.18 centímetros cúbicos. Ya eso lo voy a reemplazar acá en la fuerza de levantamiento de la partícula, que sería 4.18 por la gravedad, que es 10, por la diferencia de densidades del mineral es 7.5 menos 1, que es del agua, sería 6.5, por 10 por 4.18, que sería 271.7 gramos metros por segundo cuadrado, donde la fuerza de levantamiento es mayor que la fuerza que es el peso, ¿no? Entonces puedo lograr determinar que si el mineral se va a flotar. Ya, bien. Haciendo entonces una conclusión de lo que has calculado. La fuerza de levantamiento te sale, ¿cuántas dinas? Me sale en metros por gramos por
segundos al cuadrado. No lo he convertido a dinas. Ya, ¿y eso cuánto te da? Me sale 271.7 gramos por segundo al cuadrado. Ya, El peso de las burbujas me sale 2.12 metros por segundo al cuadrado. bueno, si haces un cálculo así bien extraño, mezclando metros con gramos, centímetros, ya eso hubieras usado mejor Newton, ¿no? Metros, Newton. Claro, el convertido a kilogramos ya usaba Newton. Claro, esos gramos. Uh-huh. Bien, hay una diferencia grande entre la fuerza hacia arriba y la fuerza de las partículas que todas apuntan abajo, ¿no? Y una diferencia notable. Por lo tanto, la conclusión es que la burbuja sí flota. Sí flota. Cierto. Pero la fuerza mg, la fuerza hacia abajo, que has calculado 2, la fuerza mg, ¿cuánto te dio? A ver, repite. 2.12. Ya, 2,12, ¿no? Y Sí. eso está en metros por centímetro segundo al cuadrado, de acuerdo a tus cálculos. Bien, y eso también tenemos que comparar, porque si la fuerza mg, tomándolo como que fuera un vector, ¿no? Ese vector es vertical hacia abajo. Cierto. Listo. Pero si la fuerza de levantamiento ya está calculado de que es muchas veces más grande que la fuerza hacia abajo, entonces la burbuja va a subir. Pero en el camino puede haber esa fuerza de vectores, ¿no? El vector levantamiento, que es el más grande, va a ir hacia arriba. El vector mg, peso de los minerales, va a ir hacia abajo. Y entre los dos está la fuerza de unión. Entre los dos está la fuerza de unión. Podría ser que la fuerza de unión sea muy chiquita y como todo el conjunto está moviéndose hacia arriba, cabe la posibilidad de que mg sea mucho más grande y rompa esa unión, porque FATT es muy chiquito, ¿no? Eso también es otra manera de respuesta. Bajo esas condiciones flota o no. Entonces calculo cuál es la fuerza de unión, calculo cuál es la fuerza hacia abajo. Si la fuerza de unión es más grande que la fuerza hacia abajo, definitivamente, ¿no? La burbuja se va a pasear, suba o baja, se van a ir juntos. Entonces, de hecho, que la burbuja va a flotar, ¿no? Entonces, los enfoques pueden ser diversos. Voy a presentar los números de este ejemplo. ¿No? La fuerza de unión es 1,4, redondeándolo, 1,4 dinas, en esas unidades chiquitas, ¿eh? ¿Cómo se calculó? Con un ángulo de 63 grados, un reactivo que nos da 63 grados, y la energía superficial, gamma, va a bajar 40%, ¿no? De los 72,5 del agua. Va a bajar 40%. Nos quedamos con el 60%. Y la fuerza de levantamiento con el volumen de la burbuja, 418,888 centímetros cúbicos, que ya los calculó su compañero, y la fuerza de gravedad, 980 centímetros segundo al cuadrado. Diferencia de densidades, como hay cantidad de minerales, entonces es pulpa. La densidad de la pulpa es 1,3. La densidad de la pulpa es 1,3. Ojo, en los cálculos anteriores, la densidad
del fluido lo poníamos 1 porque era el caso de un solo mineral, una partícula, estamos un puntito soltando en agua. Por lo tanto, la densidad del fluido es agua, ¿no? Pura agua. En este caso ya hay 38.000, ya estamos hablando de pulpas. Entonces la densidad que se va a considerar es 1,3. Puede ser 1,31, 1,35, 1,4, 1,29, ¿no? Alrededor de 1,3. Y la densidad del aire, la que corresponde a nivel del mar, más o menos esta, ahí lo pueden redondear un poco más. Y con eso llegamos en unidades chiquitas como dinas, llegamos a 5.300 y tantas dinas. Y la fuerza de gravedad, la calculamos así, con la masa de todos estos 38.000 sólidos, nos va a dar 0,005362 dinas por cada una de las partículas, por cada una de ellas, pero como son 38.000, nos va a dar 207 dinas, ¿no? En total. Y 207 dinas que van hacia abajo, esa fuerza, ese vector hacia abajo, es tan chiquito comparado con los 5.000 del vector hacia arriba, del levantamiento. Conclusión, la burbuja se va hacia arriba, sigue al vector más grande. Ahí es suma y resta de vectores. El vector levantamiento hacia arriba, el vector mg, gravedad, ¿no? Hacia el fondo. Direcciones opuestas, por lo tanto, ahí corresponde a una resta del vector grande menos el vector pequeño, ¿no? Que va hacia abajo. Y para estar seguros, la unión es 1,3953 dinas, ¿no? Por cada uno de los sólidos. Si lo ponemos así en global, 1,3 por 38.000 sólidos, la fuerza total de unión ahí, pues, ¿es cuántos? Más de 50.000 dinas, ¿no? Más de 50.000 dinas. Es que es más grande que cualquier otra fuerza, ¿no? Que la fuerza de levantamiento o la fuerza hacia abajo. Entonces, esto confirma de que la burbuja flota, se va hacia arriba. Ingeniero, una consulta. El ángulo de 63 y el 40% menos de esos datos debió habernos dado, ¿verdad? O nosotros lo podemos asumir que siempre va a ser 63, porque, o sea, yo miré, o sea, yo lo había resuelto, pero con el volumen de la burbuja nada más, o sea, las 90 micras las había elevado al cubo, por eso le pregunté la densidad del mineral por 7,5 menos 1. Y ahí me había dado el volumen de la burbuja. Luego lo había reemplazado en las fuerzas de levitamiento y ya, pues de ahí me había dado un resultado, pero, o sea, con las fuerzas de atracción que usted está colocando acá, los otros datos, creo que, por eso le pregunto, no sé si siempre van a ser así. Sí. Este cálculo de acá, FATT, fuerza de unión, está calculado en función de esta información que no está en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio son 2 centímetros de diámetro de la burbuja y 25% de su área que va a estar ahí cubierta, ¿no? Y el tamaño 90 micras. En base a estos datos está calculado la fuerza de levantamiento y la fuerza mg. Pero nada más como una manera de volver a chequear es con la fuerza de unión. Entonces, para calcular y que nos dé 1,3953 dinas, esto está resuelto así, si es que usaríamos el perímetro de 90 micras, este perímetro, y acá un ángulo de 63 grados, para seno de 63 grados, y el valor de la energía superficial sería 72,5 multiplicado por 0,6, ¿no? Que es lo que realmente corresponde al valor que está actuando, porque le hemos quitado 40% de 72,5. Eso solo es para calcular la fuerza de unión. En todo caso, siempre va a haber datos por acá, ¿no? En caso que no exista información escrita ahí en el ejercicio, pues deben tomar lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, decimos, vamos a calcular esto a presión atmosférica.
Entonces ya tenemos temperatura y presión definidos, ¿no? En las tablas a presión atmosférica o a condiciones normales en general, ya sabemos que corresponde una T y una P, ¿no? O que podamos decir, ¿no? Se va a hacer esta flotación a un nivel de 2 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿no? 2 kilómetros arriba, en una planta concentradora a 2 kilómetros sobre el nivel del mar. Con eso entonces recurrimos a la tabla de elevación, de densidad del aire en función de la altitud, y desde ahí buscamos 2000 metros y tenemos ahí la densidad del aire. Bien, entonces pasamos al siguiente. Ingeniero, disculpe. Ya, dime. Ahí el 40% menos era de la energía. ¿Qué tipo de energía mencionó? Es la energía superficial. Ya, la más gracias. conocida como tensión superficial, ¿no? El símbolo, la gamma, el gamma, esa figurita es de la tensión superficial, pero ese nombre de tensión superficial fue reemplazado ya hace muchos años. Sin embargo, en los libros de todas las especialidades siguen diciendo tensión superficial, ¿no? Algunos sí que son cuidadosos por ahí y ahora ponen energía superficial, que es el nombre que ha quedado, ¿no? Su nombre es energía superficial, pero más común es encontrarlo como tensión superficial. Los diagramas que se hacen para ver las fuerzas que se desarrollan para un metal, el estrés y todo eso está medido en función de tensión superficial, ¿no? Porque esos diagramas fueron hechos pues, en el año 1910, 1930, que había mucha investigación en esos campos. La metalurgia se desarrolló mucho en cuanto a metales por los años 50, 60, después de las guerras mundiales, porque se necesitaba reemplazar todo el armamento bélico que había quedado obsoleto, ¿no? Y destruido también, ¿no? Porque sacaban sus conclusiones. Este tanque de guerra nos ha servido, pero muy poco. Hubiéramos querido que este material nos sirva, que resista más. Le cayó una granada y voló el tanque. ¿Cómo es posible que se raje así, ¿no? Este motor no resistió el trabajo intenso, se recalentó y se rajó, la culata del motor se rajó. Entonces, buscando nuevos materiales. Y para eso han tenido que estudiar mucho. Y esos años estuvieron abocados a buscar materiales, aleaciones, y después ya comenzaron con el tema de aceros, ¿no? Cuando llegó ya el acero, cuando estaba el acero en su apogeo, se ha estudiado también cómo alearlo con otros elementos para que pueda resistir mucho más, ¿no? Y en todo eso se ha trabajado con esos diagramas. Pero luego ya vino el cambio de varias cosas, ¿no? Una de ellas ha sido el tema de la gravedad específica. Igual era costumbre decir gravedad específica, y eso se cambió, y ahora debe ser, lo correcto es decir densidad relativa. Ya no gravedad específica, sino densidad relativa. Sin embargo, pues las costumbres que son difíciles de erradicar, ¿no? Y se sigue hablando de gravedad específica porque la exposición que vemos que hace un experto pone ahí mayúsculas, la G, punto, la E, punto. Y se refiere a eso, a la densidad relativa. Pero si lo dice un experto de esos de talla mundial y le pone gravedad específica, entonces hay que creerle, ¿no? Hay que creerle. Sin embargo, eso ya no es correcto. Lo que también vamos a insistir mucho en la flotación es sobre esa explicación que el reactivo ingresa y el mineral se vuelve hidrofóbico. Y como está hidrofóbico, entonces flota, ¿no? Esa es la conclusión, que el reactivo es mágico, lo hace hidrofóbico al mineral y el mineral por esa razón flota. Ese concepto comenzó cuando estaba la primera etapa de la flotación. Esta primera etapa hablamos de los años 1905,
1905, 1910, y era una flotación que no se hacía con los reactivos actuales, no se descubrían todavía. Se usaba aceite, y un aceite de esos baratos que encontraban por ahí en esa época, ¿no? Luego, por los años 1915, ya se encontró y se pudo extraer desde algunos árboles un aceite que era más efectivo para hacer eso, ¿no? Y se comenzó a usar ya ese tipo de aceites y también aceite mineral. Con eso comenzó la flotación, echando aceites. Y en esa época de aceites se decía gravedad específica. En esos años se hablaba de tensión superficial. Pero las cosas han ido evolucionando. Se descubrieron los reactivos en el campo que estamos ahora hablando. Y ya no es la explicación que se vuelve hidrofóbico. Hay que ver el tema de energías de Van der Waals y el acercamiento debido a cargas que tienen las superficies. Y eso está explicado de una manera bastante simple en los libros rusos, ¿no? Ellos han hecho bastante enfoque sobre esto. Pero se sigue hasta ahora mencionando de que la flotación es producto de que son hidrofóbicos los minerales, ¿no? Y por eso flotan. Sobre esa parte vamos a volver a comentar y algunos apuntes ahí que van a quedar para que ustedes lo puedan tener sobre esa evolución que ha habido en la flotación, ¿no? Marcadamente son 3 etapas, ¿no? La primera, muy rudimentaria, que se comenzó a echar aceites. La segunda, donde se buscaba ya una explicación después del aceite, una explicación más coherente, ya ingresaron algunos reactivos. Y después ya que se encontró alguna explicación de por qué se volvía hidrofóbico, ¿no? Entre comillas, por qué ocurría eso que decían que se vuelve hidrofóbico. Entonces ya no es la explicación que es hidrofóbico, sino ya hay razones cómo explicarlo. Que finalmente la gente lo sabe, pero regresan, retornan otra vez a las costumbres antiguas y siguen con eso de hidrofóbico. Ojalá que ustedes vayan aclarando a cada que escuchen eso y aclaren, no, eso no es cierto, ¿no? Eso era en los tiempos iniciales de la flotación, hace más de 100 años de esos conceptos, más de 100. Y se sigue hablando de eso, ¿no? Se sigue hablando de eso. El tema del aceite hizo de que digan es hidrofóbico y por eso se va por el lado del aceite, no quiere saber nada con el agua, porque el aceite es hidrofóbico, la gasolina es hidrofóbica, el petróleo es hidrofóbico, por eso no se mezclan. Esos son los conceptos de separación de fases, ¿no? O de fases homogéneas o heterogéneas o de fases similares. Los que son similares se juntan, los que no son similares se separan, ¿no? Como el aceite y el agua. Entre ellos hay esa diferencia de similitud. No tienen la misma forma, ¿no? Su composición para los aceites, los hidrocarburos, los alcoholes tienen CH, 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 con algún cambio o pequeñas variaciones. Pero la otra fase que no es así, ya aparecen ahí un OH, aparece una molécula de carbonato, aparecen moléculas de silicatos y otras cosas, se va alterando. Y es distinto, pues, netamente distinto. En general diríamos que un mineral común y silvestre tiene un oxígeno metido en su composición. Por ahí aparece un oxígeno, como carbonato, como silicato, como borato, como cualquier que acabe en ato, tiene un oxígeno. Mientras que los minerales que van a flotar no llevan ese oxígeno. Ahí está la galena, no tiene oxígeno. Su fórmula del mineral de calcopirita no lleva oxígeno. Y los minerales a flotar no llevan oxígeno. Entonces son diferencias marcadas. Y para eso lo que buscó Keeler, que fue el que descubrió el poder de los antatos, él no descubrió realmente al reactivo, ¿no? Sino descubrió que debía usarse para flotar y funcionó. Y eso lo patentó.
Y los reactivos lo que hacen es aprovechar esa ausencia de oxígeno en la fórmula para que empleen de repente el oxígeno que está disuelto en el agua, para que generen ahí algún tipo de acondicionamientos eléctricos entre superficies. Entonces la flotación es una suma de fenómenos que ocurren sobre la cara del mineral, en la superficie del mineral. Lo que esté presente en esa cara del mineral le va a dar un camino. Si queremos que flote, usaremos un reactivo que arregle las cosas en esa superficie, que reaccione de manera tal que el reactivo haga que el sólido se pegue a la burbuja. O si queremos que no se pegue, aún pudiéndolo hacer, le adicionamos un reactivo que es el depresor, para que justo reaccione de manera tal que lo haga parecerse a un óxido, a un mineral que lleva oxígeno. Entonces el mineral artificialmente, su superficie queda variada y se comporta como los otros minerales que no tienen valor comercial. Y ya no flota. Y eso lo van haciendo los reactivos. Entonces la parte inteligente de la flotación son los reactivos. Y el que programa esa forma inteligente es el ingeniero que está a cargo, ¿no? Él selecciona, quiero este reactivo, y bueno, una vez que compran esos reactivos, lo dosifica y lo emplea ahí en su planta, ¿no? A nivel de planta o también para que pruebe en laboratorio, ¿no? Chiquito, con 1 kilo, 2 kilos de mineral prueba, y el resultado que prueba hoy día lo aplica mañana. Entonces él se adelanta, coge el mineral que mañana va a pasar por la planta, el mineral que los geólogos han sacado ayer, hace la prueba hoy día, sabe cómo se comporta el mineral porque ya lo probó, sabe cuánto de reactivo adicionar, y ese resultado mañana se aplica en la planta. Y la planta va a funcionar bien porque ya ha sido probado antes, ¿no?, en el laboratorio. Y eso da pues una importancia grande a probar primero en laboratorio. Y ahí se prueba, pues como les digo, puede durar 1 hora, quién sabe 2 en exceso para tener una prueba. Y en laboratorio se prueba toda una mañana o toda una tarde o en la noche. 3, 4 pruebas y nos quedamos con la que nos da mejores resultados. Y la primera guardia de mañana ya están aplicando eso. Es una planificación que se va haciendo, ¿no? En planta no podemos probar porque ahí si se malogra, pues son 200,000 toneladas que ingresan por día, ¿no? Si malogramos 1 hora ahí que nos va mal, en 1 hora, imagínense, 200,000 entre 24, esa es la cantidad de toneladas que ya las perdimos. En números eso es pues muchos miles de dólares. Entonces no puede haber lujos de probar en planta. Se tiene que probar a nivel laboratorio. La planificación de una concentradora es en laboratorio. Y ahí, así que los que son más minuciosos, los que están viendo todo, mirando con mucha agudeza qué es lo que ocurre, y van al laboratorio porque ahí les apasiona esa parte del laboratorio, ¿no? Probar. Y en algunos laboratorios tienen ellos ya digamos, unas pruebas que han hecho con las personas que están ahí, ¿no? Y a veces cuando solicitan aquí a la universidad nos dicen, quiero para el laboratorio a alguien que haya hecho ya pruebas, que conozca algo, que sepa, pero quiero que sea mujer. Prefieren que vayan chicas a su laboratorio, porque entran al laboratorio y qué barbaridad. No descansan hasta que encuentren la dosis correcta. Y yo, pero ¿por qué no quieren varones? No, y que los varones están pensando, ya acabo esta prueba, de ahí me voy con mis patas al campo y a jugar un partidito. Voy a acabar rápido esto, espérenme, ya por el WhatsApp se comunica con los demás ingenieros de planta. Espérenme, ya acabo esta prueba y enseguida me voy allá para la pichanguita con su chelita, su gaseosita. La chica no, se queda ahí, no van a jugar vóley, no, hasta que acaben. Y la planta la dejan ordenadita. Cuando un varón está en el laboratorio, lo deja ahí bien desordenada la planta, los vasos con reactivo no los lava.
Y eso lo vemos aquí en Trujillo, en el laboratorio, cuando hacen prácticas solo varones en ese grupo. ¡Qué barbaridad! Hay que decirles, limpien su equipo, entréguenlo como lo usaron. Ustedes no lo recibieron así, eso todo sucio. Ese molino limpien, echen agua acá. Cuando hay chicas, ni qué decirles, lo dejan más limpio que lo recibieron. Pero las chicas no quieren ir a planta. Planta, no, mucho ruido, el molino es ruidoso, cansa el ruido del molino, es fastidioso. Ese escándalo del molino, las celdas que suenan, les gusta a los varones. Van los ingenieros ahí jóvenes y entran a la planta felices con el ruido que acá se mueven, el desorden un poco de las plantas. Les gusta más estar en planta que en laboratorio. Cada cual tiene características que se amoldan al sistema, ¿no? Y bien, pues eso es así, la naturaleza de cada persona es distinta. Y hay que usar eso, que sacarle provecho, ¿no? Lo que mejor sabemos hacer, esa es nuestra virtud. Por ahí tenemos ventaja. Alguien es pelotero, ya les he dicho, alguien es pelotero, juega bien, mete goles, sabe hacer goles. No necesita saber mucho de laboratorio ni de planta. Tiene que saber meter goles nada más y ya está ahí trabajando en ese sitio, ¿no? Esa es su virtud, pues. La realidad es esa. Alguien sabe bailar marinera y la planta está en Ayacucho, la planta está lejos. Hacen ahí alguna reunión, que baile la trujillana, que baile el trujillano, esperando de que saben bailar marinera. Y como son los que saben bailar marinera, pues son los preferidos ahí, ¿no? Nadie les dice nada, no, bailan bien bonito. Bien, cosas así. Yo no sé por qué les digo esto, ya no salimos del asunto. Bien, estábamos mencionando acerca de este nuevo ejercicio, ¿no? Con las observaciones que habían sobre qué datos tomar en caso que no estuvieran escritos ahí en el enunciado. Bien, nos vamos a este nuevo enunciado. Calculamos el tamaño y el número de burbujas. Ojo, vamos a calcular tamaño y número de burbujas. Ya no es una sola. Va a haber aquí varias, muchas, cuántas no sabemos, se va a calcular, que se van a necesitar para poder flotar 1 tonelada de mineral por hora. Esa tonelada va a venir ya molida, se supone, ¿no? Está en el flujo, está pasando ya, esa tonelada se molió, pasó por el hidrociclón, ya llegó al acondicionador, pasó del acondicionador y está ya entrando a flotación. Bien, el mineral tiene 1% de galena, ojo, de galena, no de plomo, sino de galena, porque vamos a flotar especie mineralógica, no vamos a flotar PB, no vamos a flotar S, sino vamos a flotar PBS, flotamos mineral, flotamos ese compuesto galena y tiene 1%. Vamos a asumir de que ese 1% flota, 100% de eficientes en este momento, nada vamos a perder, todo va a flotar. Y esa galena se molió hasta Maya 200. Asumimos de que cada burbuja va a tener solo 20% de su área cubierta. Bien, a calcular. Igual, una vez que tengan ya el camino hecho, lo calculan, después de planificar y avisan ya para que presenten sus resultados. Ingeniero. Dime. La densidad de pulpa, ¿cuánto consideraría? Pónganle 1,3. 1.3. Sí, 1,3.
Eso también que me estás preguntando, ¿no? 1.3. Lo correcto es decir 1,3. La forma como se presentan los números es así, ¿no? El millón separado por 3 números haciendo bloque, luego un espacio, 3 números más, la comita, y siguen los números que le llamamos los decimales, ¿no? Entonces, la coma es la separación entre los chiquititos decimales y los números grandes. Pero hay que colocar puntos si estamos hablando de Excel. En Excel está hecho así ya desde mucho tiempo atrás, para colocar ahí los números con punto decimal. Ahí malogra todo, pero hay que hacerlo así porque así están las plantillas de Excel, con punto.
cubitos, ¿eso Ujú. están en la tonelada por hora? Sí, ya lo convertí a gramos sobre minutos, ingeniero. Porque usted dijo una tonelada, ¿no? Y Claro, el mineral es una tonelada, y en esa tonelada lo valioso que va a flotar es 1%, que es la galena. a ver, le digo ya. Dijo el número de Maya 200, lo que significa que son Sí, 70 sí, está escrito ahí, Maya 200. sí, 74 micras sería para, Claro, ya. Entonces, calculamos el volumen del cubito, que sería 74 por 10 a la menos 4 centímetros, porque ya lo estoy convirtiendo, y eso de ahí lo elevo al cubo. Ahora, la densidad de la galena, 7,5 sobre gramos por centímetros cúbicos. Ahora, la masa del cubo sería 7,5 gramos sobre centímetros cúbicos por el volumen del cubito. Y ahí elimino centímetros cúbicos y me queda en gramos la masa del cubo, ¿no? 3,03918. Le he puesto todos los decimales para que no me... Ya, porque es sí, a la menos 6 gramos. Ya, eso sería para un cubito, ¿no? Lo que he sacado. claro. Ahora, el total de cubitos serían 10.000 gramos, porque es una tonelada, ¿no? Sí, Ya, sí, 10.000 sí. gramos. Y ahora, eso de ahí, una regla de 3 simple, ¿no? Ya, y eso de ahí me sale 3,29 por 10 a la 9 gramos día. Ahora, tendríamos que multiplicar un día sobre 24 horas por una Ahí, hora. espera, Ahí, que en flotación, como en cualquier otro de estos equipos que funcionan para una planta, es por tiempo. La base puede ser 1 minuto por hora, por día, por año. La pregunta es toneladas por hora. Entonces fijemos a 1 hora de trabajo, porque es corrido, ¿no? En esta hora, ¿cuánto pasó? 1 tonelada. En el día, lógicamente, ha pasado 24 toneladas, ¿no? Pero la pregunta es, por esa tonelada de la hora, de 8 a 9 han pasado 1 tonelada. De 8 a 9, ¿cuántas burbujas se necesitaron? ¿Y de qué tamaño? ¿No? Esa es la consulta. Esa es la consulta. Entonces tenemos que calcular para 1 tonelada por hora. No por día, sino por hora. Y es 1 tonelada por hora, ¿no? Está redondeado, es una nada más. 1 tonelada, esa es la base de cálculo. 1 tonelada. El resultado de burbujas será también igual, por hora. por hora. Sí. Entonces solamente era hasta ahí que era que me quede, ¿no? Y de acá. Claro, no lo pases a 24 horas, solo ahí, la tonelada nada más. Ya, acá era entre. Entonces tienes la cantidad de minerales, de cubitos que está en la tonelada. Ya has avanzado hasta ahí la mitad. Sí. Y, ya, bueno, y el volumen del mineral. Ya, pues, y solamente, ingeniero, el volumen del mineral sería igual al volumen del cubo menos el total de cubos. Por el total de cubos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya, pues, ahí nada más, el volumen del cubo lo hemos hecho al inicio, que es 4,05 por 10 a la menos 7. Y eso de ahí lo multiplicamos por lo que he hallado hace un momento, ¿no? Ahí ya nada más era 3,29 por 10 a la 5 era. Entre 5. Sí. 10 a la 5. Entre 1000. No tonelada métrica. 4,0522. Ya.
Ingeniero, el volumen del mineral sería 1,33. Flotarse, entonces eso le va a sus burbujas. Eso le vamos a ubicar a sus burbujas. En este ejercicio teníamos una burbuja ya definida, cubierta 25% de su área, y está cubierta por partículas cúbicas, ¿no? Lo que hemos hecho aquí, haciendo nuevamente esta parte, es determinar el número de partículas que van a estar pegadas a esta burbuja. Nos resultó 38.000 partículas que están pegadas a un tamaño de 2 centímetros de burbuja. Bien, esta parte del ejercicio también forma parte del ejercicio que estamos planteando ahora, ¿no? Pero está invertido, ¿no? Lo tenemos el ejercicio, pero invertido. Ya sabemos que en la tonelada hay una cantidad de partículas de galena. Ahora queremos saber cuál será el tamaño de la burbuja para que los contenga. Como que resolvemos desde el número de partículas hacia saber el diámetro de la burbuja, ¿no? En este ejercicio, como vemos, está resuelto sabiendo el diámetro, cuántas partículas de mineral están ahí pegadas. En el que estamos planteando, en la tonelada, sabemos cuántas partículas hay y cuánto pesan. Esas se van a pegar a qué tamaño de burbujas y a cuántas. Ahí ya está más complicado, ¿no? Ya se complicó un poco ahí la manera como resolver. Bien, hay que dejarlo ahí para que ustedes sigan insistiendo en la respuesta. La respuesta que tenemos, está acá abajo. El número de burbujas va a resultar 65.807 y el tamaño 2,1 centímetros de diámetro. Eso es con el enfoque número 1, ¿no? El enfoque número 1, le ponemos un número a este enfoque. Lo pueden enfocar de una segunda forma. El resultado no puede cambiar mucho, ¿no? Va a ser parecido. De repente coincide. Hasta con decimales. Entonces se puede planificar la resolución de un ejercicio de varias maneras. De varias maneras. Lo importante es de que la manera que elijan sea lógica, ¿no? Que tenga lógica en la forma del cálculo. Bien, entonces sigan calculándolo. Sigan calculando. Si lo tienen ese ejercicio más tarde, ya lo tienen resuelto, ya tienen la respuesta ahí para que lo comparen. Si ya lo tienen el cálculo hecho, igual le toman una foto y me lo envían al correo, ¿no? Lo que llegue bien, ¿no? Lo que esté hecho en forma lógica, igual pónganle su nombre ahí para ir sumando más puntos. Bien, mañana vamos a hacer cálculos ya con las celdas de flotación, ¿no? De qué tamaño, esos cálculos son más simplificados, mientras estamos hablando de una celda. Pero ya cuando tengamos que diseñar toda la planta, ahí pues ya no es una sola celda, ¿no? Ya son muchas celdas y están haciendo circuito cerrado. Entonces los cálculos se van haciendo también algo más difíciles, ¿no? Más complicados. No es imposible de resolver, pero se requiere ahí ya estar un poco más atentos a qué hacer ahí y planificarlo en la manera como debe darse, ¿no? Cuidando mucho los circuitos cerrados.
Bien, muchachos, ya les pasé lista. Ahora entonces queda pendiente esta resolución. Y en caso de que no coincidan con la respuesta o da muy lejos, entonces mañana lo resolvemos a las 3 p.m. Y si ya lo tienen ahí, hacemos una breve presentación nada más del que ustedes me han enviado por correo para entender cómo se ha hecho, ¿no? El punto es de que todos entiendan cuál ha sido la mecánica para el cálculo. Luego calcularlo ya es un tema mecánico, ¿no? De usar la calculadora, pero lo importante es saber qué hacer, qué camino seguir. Ok. ¿Alguna pregunta o consulta? Sandro Infante, estabas por preguntar. Ay, que estoy respirando. Ah, ok. Bien, muchachos, con algunos de ustedes nos vemos mañana a las 11 y nuevamente todos nos encontramos a las 3. Ingeniero, buenas tardes. Disculpa, recién me puso asistencia, soy Pedro Albino.